Me regresé. ¿Tú te acuerdas que yo te estaba hablando de las medidas de la asociación? ¿Te acuerdas? Y que incluso Waldo decía, es que ese cuadrito de 2×2, que lo puse en el pizarrón, es un cuadro muy útil que resuelve muchas cosas. Particularmente creo que eso es lo que dicen los economistas, ¿saben? Los economistas lo usan mucho, pero en el campo de salud deberíamos usarlo más de lo que lo usamos, porque al final lo que te permiten estas medidas de asociación pues es determinar en qué grado un factor, por ejemplo, una exposición, un medicamento, un tipo de cirugía, una intervención educativa, ¿no? Es decir, en qué medida algo podría modificar la ocurrencia de otra cosa, ¿ves? Y si esa ocurrencia de esa otra cosa es prolongar los años de vida saludables, es evitar un accidente, es favorecer la curación, por ejemplo, o la calidad de vida, ¿ves? O sea, si ese otro algo es algo así, ¿no? Reducir la mortalidad, entonces es muy importante que aprendamos a dimensionar las acciones en ese sentido. Y es que yo te decía antes que la epidemiología tiene su interés en la salud depositado en la medición de la salud. ¿Tú te acuerdas que te mostré una diapositiva y yo te decía, mira, hay muchas disciplinas que se interesan por la salud y la epidemiología es una de ellas? Y el interés que la epidemiología tiene sobre la salud es medirla. Pero lo que estamos aprendiendo en esta unidad nueva, que ya no es la de medidas de frecuencia, en donde veíamos cómo se mide la salud a partir de determinar el concepto de la incidencia, que son los casos nuevos de una condición, o la prevalencia, que son los casos que actualmente presentamos o que cuentan con una condición, o la mortalidad específica o la letalidad, que son las diferentes formas de dimensionar la salud. El otro interés es saber, entonces si a mí me interesa medir una cuestión en salud, ahora lo que estamos aprendiendo es a identificar qué condiciones están detrás de esa y que pudieran estarla afectando. Y de qué manera nosotros, al dimensionar esto, gracias a la epidemiología, podemos en la clínica, que es a lo que la mayoría de ustedes van a dedicarse, eso lo dicen las estadísticas, cómo en la clínica podemos hacer incidencia o cambios en algunos de estos factores, por ejemplo, reduciéndolos o potenciándolos, para que aquí ocurra una cosa diferente de la que está ocurriendo, ¿ves? Para eso nos sirve esto que estamos aprendiendo ahora. Y para poder hacerlo, para contabilizar medidas de asociación, la idea que quiero que no se nos olvide es que para hacerlo yo necesito comparar a un grupo que tiene la exposición o que está bajo el tratamiento contra otro grupo que no lo está. La única manera de determinar asociaciones es haciendo comparaciones, ¿va? Así que en un curso de epidemiología, si este no es el único que vas a llevar, espero que algunos de ustedes no sea su único curso de epidemiología, que incluso algunos o algunas encuentren carrera en el área de epidemiología, vas a ver que algo que siempre te dicen de un curso de EPI es que la pregunta de una epidemióloga o epidemiólogo siempre es ¿comparado con qué? Porque en la medida que tú comparas puedes dimensionar mejor las cosas. Así que lo que voy a estar explicando a continuación lo vas a entender mejor si tienes en tu cabeza que lo que estamos haciendo ahora es comparar. Solo si comparamos un grupo contra otro en algunas condiciones podemos establecer estas asociaciones, ¿va? Esa es la única manera. Así que eso es lo que voy a empezar a desplegar más en esta sesión. Bueno, así voy a empezar a compartir. Ahí, ¿dónde está la cosa de compartir? Ah, es este botón. También quiero que sepas que según yo, te subí esta presentación en aula virtual, según yo. Así que si puedes ir rápido y verla, descargarla si tú quieres, y pues así va a estar más fácil, ¿ves? Porque me va siguiendo en la pantalla y tienes la presentación tú abierta y así, ¿ok? Otra cosa que te subí a la aula virtual es una lectura que es breve,
es muy parecida a una que ya te había mostrado antes cuando en la carpeta de materiales de aprendizaje de la unidad pasada había una lectura. Ahora hay otra, es muy semejante, pero está como un poco más enfocada a las medidas de asociación, particularmente las que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Bien. Bueno, voy a hablarte ligeramente del concepto y luego empezamos a aprender a medirlas, ¿te parece? Bueno, según yo, tú ya ves mi pantalla. Así que, bueno, seguimos ya con la parte de la unidad número 5. Los temas que vamos a revisar son 4, ¿ok? Bueno, serían tres temas. El primero de ellos es el concepto de una medida de asociación que se llama riesgo relativo, pero de esa ya empezamos a platicar, ¿te acuerdas? Que yo aquí en mi pizarrón te hice algunos cálculos de cómo se determina el riesgo relativo. Haz memoria, teníamos una tabla de 2x2, evaluábamos la incidencia en los expuestos, la incidencia en los no expuestos y a eso le sacábamos la razón, ¿verdad? O sea, lo dividíamos y obteníamos un número que era como 2.3, 1.5, ¿sí? ¿Te acuerdas de ese número? Y decíamos, ese número es el riesgo relativo y lo que indica es cuántas veces más es probable que alguien que estuvo expuesto tenga el riesgo de desarrollar esta condición comparado, esa es la palabra clave, comparado con quien no estuvo expuesto, ¿va? Ahora, además de ver este concepto de riesgo relativo con más detalle y con otro ejemplo, quiero hablarte de otro concepto más que se llama la razón de momios o el odds ratio, ¿va? Y finalmente te voy a hablar de manera muy ligerita de un concepto adicional que se llama riesgo atribuible. Pero como no voy a acabar de hablarte de ese riesgo atribuible, o no completamente, te he preparado un video con el que te defino algunas cosas más sobre el riesgo atribuible, ¿va? Entonces, pues digamos que el material de aprendizaje es tanto esta presentación, la lectura y ese video. ¿Bien? Ok. Bueno. En epidemiología, además de querer, estoy repitiendo esto que ya dije un poco antes, ¿ves? Además de querer dimensionar condiciones en salud y describirlas, queremos entender cómo es que esas condiciones de salud ocurren o qué factores están detrás de la ocurrencia de esas condiciones o de la incidencia. Deja agarrar un cursor. ¿Qué condiciones están detrás de la incidencia de una enfermedad o de la incidencia de la mortalidad o de la sobrevida o de lo que sea? Y no nada más factores que provoquen o que incrementen la posibilidad de que ocurra un efecto adverso. También factores, nos interesa ver qué tan asociados quedan ciertas conductas o ciertos medicamentos o ciertas terapias para evitar la incidencia o reducirla, ¿ves? Entonces, quiero también decir ahora que cuando yo utilice la palabra riesgo, creo que ya lo había dicho antes, en epidemiología el término riesgo es un sinónimo del término probabilidad. Por eso, aunque suene chistoso, no está mal decir que te incrementa el riesgo de curarte, ¿ves? O el riesgo de, o que te incrementa o te pone en riesgo de aumentar tu sobrevida, porque generalmente tendemos a pensar en el término riesgo como algo negativo, pero en epidemiología riesgo y probabilidad es lo mismo, ¿va? Ok. Entonces es la probabilidad de que te proteja o la probabilidad de que te afecte. Eso es el riesgo. De modo que si somos capaces de identificar esos factores, vamos a poder hacer modificaciones, tanto que si esos factores son conductuales, son factores farmacológicos, por ejemplo, o es una exposición ambiental a un contaminante, al ruido, a alguna condición del agua, ¿ves? O sea, todas esas cosas, en la medida en que entendamos qué tan vinculados están con la incidencia de enfermedades, vamos a entender qué tanto hay que hacer por modificarlos. Ahora, no nada más hay que entender que están vinculados sí o no, sino entender en qué magnitud. Y eso es justamente lo que las medidas de asociación nos ayudan a determinar.
No nada más decir que el agua está vinculada con algunos problemas renales. En la epidemiología podemos decir además en qué magnitud está vinculada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que puedes decir, bueno, comparado con sujetos cuya calidad de agua es esta, aquellos que están expuestos a aguas pesadas o aguas de ciertas características tienen 3 veces más riesgo o tienen 200% más riesgo. ¿Ves? Ese tipo de medidas es lo que estamos hablando ahora. Muy bien. Comparado con qué, te decía yo, es lo que hacemos en epidemiología, y la lógica te la pongo en un dibujo para que veas a lo que me estoy refiriendo. A lo mejor a algunos de ustedes esto ya les había quedado claro, pero igual a una que otra no. Bueno, entonces, cuando yo quiero identificar un factor de riesgo, o ya sabes que riesgo es un factor que incremente la probabilidad de que pase algo, sea positivo o negativo, entonces lo que yo tengo que comparar es qué tan frecuente es la condición o la enfermedad sobre la que quiero ver el, el cambio que se da en un grupo que yo sé que estuvo expuesto a ese factor, ¿no? Expuesto al medicamento, a la terapia, a la cirugía, a la sesión educativa, a lo que sea que estuvo expuesto, comparado con el grupo que no lo estuvo. Y más adelante veremos que estas comparaciones no son tan simples, no más adelante en esta materia. Yo creo que ya más adelante cuando llegan como a octavo, ven, en medicina basada en evidencia. Pero hasta ahora que estamos en epidemiología, lo que quiero que tú sepas es que solamente cuando yo comparo para saber si hay una diferencia en las incidencias, piensa que el cuadrito rojo es la incidencia de la enfermedad, ¿va? Si yo observo una diferencia en la incidencia que hay en el grupo de personas que estuvieron expuestas comparado con los que no, podría pensar que si esa incidencia de enfermedad es mayor o por otro lado es mucho menor, imagínate que el factor de exposición fuera protector, entonces este cuadro, si fuera mucho más chiquito que este, entonces puedo comenzar a suponer, no es lo único porque esto es simplemente una relación numérica, y tú te acuerdas que habíamos dicho, la relación numérica pues es solamente un indicio de asociación causal. Hay más cosas, pero digamos es por algo por lo que se empieza, y por lo que se empieza es ver si hay una relación numérica. Entonces, mira lo que dice este cuadrito en color azul, azul cielo. Si la frecuencia de la enfermedad o de lo que sea es mayor en el grupo que se expuso, lo que yo puedo empezar a suponer es que es posible que se deba a la exposición, esa mayor incidencia. Y pues por eso puedo decir que hay una relación entre la enfermedad y la exposición. ¿Por qué? Simplemente porque pude compararlos. Si yo no hubiera tenido a la gente del cuadrito azul, al grupo no expuesto, yo no puedo decir que están asociados. Solo si tengo un grupo de comparación lo puedo hacer. Por eso es que en la próxima unidad vamos a empezar a aprender cuáles son los diseños epidemiológicos, es decir, la forma de investigar en epidemiología que te da pie a poder comparar, porque hay estudios epidemiológicos que no sirven para comparar, y si no sirven para comparar, no pueden medir asociación. Solo aquellos que hacen estos grupos de comparación tienen esa posibilidad, ¿va? Entonces, en la próxima unidad lo voy a explicar mejor, y es posible que algunas de las ideas de esta empiecen como que a caerte más, o sea, a entenderlas mejor, ¿va? Bueno, yo voy a continuar, pero tú interrúmpeme si algo que estoy diciendo o lo dije muy rápido o lo dije poco claro, ¿va? Bueno, esta pregunta de si asociación es causa ya la hemos abordado, ya sabemos que no es así, porque no necesariamente si una enfermedad es más común entre el grupo expuesto, imagínense que tengo un grupo expuesto al alcohol en cierto volumen o con cierta periodicidad, y un grupo que o no está expuesto nunca, o nunca se ha expuesto, o bien tiene una exposición mucho más baja, estoy comparándolos. Probablemente si yo observo que en el grupo de consumo de alcohol hay mayor incidencia de daño hepático, no necesariamente por haber visto esto, de que en el grupo de alcohol ocurre más daño hepático, voy a poder achacarle al alcohol todo el daño hepático que estoy observando.
porque vinculado a la exposición, como a cualquier otra cosa que nos pasa en la vida, siempre una conducta está asociada con otra, ¿ves? Es decir, si yo termino tomando cierto tipo de medicamentos, es por alguna razón, no fue al azar. En el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol, pudiera tener, digamos, aparejadas o ligadas de alguna manera algunas otras variables que también tengan que ver con el daño hepático. Entonces, sí puedo decir, a lo mejor, que el alcohol está asociado con el daño hepático. Podría ser que, pero podría ser que no todo el daño hepático sea debido al consumo de alcohol, sino porque aparejado podría estar una mayor desnutrición, una mayor propensión a infecciones o bien al consumo de algunos otros fármacos o algunas otras drogas, ¿ves? Así que esto es de lo que quiero hablarte más adelante cuando aborde el concepto de riesgo atribuible. Pero por lo pronto, esto es lo que te quiero decir, ¿ves? Muy bien. En ocasiones hay asociaciones que se denominan espurias, es decir, son asociaciones que realmente no existen entre un factor y un desenlace, o bien, por otro lado, hay asociaciones que sí existen, pero no se pueden ver. Déjame, te pongo un ejemplo muy simplón. Imagínate que tú le hables a otra persona, ¿ves? Pero tú le hablas únicamente porque tienen una amiga o amigo en común. Pero si ese amigo o amiga en común no está presente, tú ni siquiera tienes algo que decirle a esa segunda persona. Es más, ni siquiera te cae bien, ¿ves? O sea, solamente hablan, pero cuando el otro está presente o debido a que el otro es alguien en común con ustedes, pero entre ustedes no hay relación, no se llevan bien. Bueno, a veces entre algunos factores y algunos desenlaces, en realidad no hay asociación, pero esa asociación aparece, es como algo que puede observarse, pero es espurio o no es real, porque la verdad lo que está ocurriendo es que esta variable que ya considero factor de riesgo está relacionada con una tercera variable y esa tercera variable con la variable de desenlace. ¿Ves? No quiero confundirte con esto. Lo único que te quiero decir es que en la materia de epidemiología, esto de establecer comparaciones, como dice allí, no nada más es tan simplísimo como comparar la frecuencia de la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos, porque debe haber una base biológica o teórica que sustente esta relación. O bien, si no la hay, deberían haber otros más estudios, además del que uno está realizando, que confirmen esta relación. ¿Ves? Eso es lo que les quiero decir. Bueno, ahora vamos a empezar con este primer concepto que voy a repasar con ustedes, que es el del riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación que se puede calcular cuando el estudio que yo estoy haciendo sobre la enfermedad fue capaz de captar incidencia de la enfermedad. Es decir, observó a los sujetos cuando estaban, digamos, sanos. Voy a simplificar los términos, ¿va? Cuando estaban sanos, les dio seguimiento hasta que observó que algunos comenzaron a enfermar. Y además, este estudio tiene caracterizados o diferenciados a los participantes en dos grupos. El grupo que se expuso y el grupo que no se expuso. Ahorita te pongo un ejemplo. Y entonces, si fue capaz de capturar la incidencia de la enfermedad, entonces la medida de asociación que va a poder calcular se llama riesgo relativo. Esto entonces, el riesgo relativo solo se emplea cuando el estudio fue una cohorte o un ensayo clínico aleatorizado. ¿Ves? Eso es lo que te quiero decir. Y la incidencia, tú te acuerdas, porque lo estamos viendo en la unidad pasada, se puede calcular como una proporción de incidencia o bien como una tasa de incidencia. Así que el riesgo relativo puede emplear cualquiera de las dos, o la proporción de incidencia o la tasa de incidencia. El ejemplo del que te voy a hablar ahora hace uso de la proporción de incidencia para poder ser calculado, ¿va? Ok.
El riesgo relativo, ¿te acuerdas que te dije yo? Es una razón. El numerador de esta razón, o sea, lo que está arriba, es el riesgo de enfermar o la probabilidad de que enfermaran los sujetos expuestos. O sea, es la incidencia en los expuestos, ¿va? Y el denominador es la incidencia en aquellas personas que no estaban enfermas. Bien, ahora déjame tomo mi pizarroncito. ¿Dónde está mi borrador? Bueno. Ay, no borra bien. ¿Tú me puedes ver en tu pantalla? ¿Me observas? ¿O solo ves? Es que yo ya no sé qué se ve y qué no se ve. ¿Tú me puedes observar en tu pantalla? Sí. Bueno. Entonces, yo en el riesgo relativo... Ay, creo que este plumón no va a funcionar. Entonces, yo en el riesgo relativo es muy fácil, es mucho más fácil organizar esto si yo hago esta cuadrícula. Tengo yo, te decía, siempre aquí en este lado a la exposición y en este lado a lo que voy a llamarle desenlace, ¿te parece? Entonces, yo aquí tengo a los expuestos y aquí tengo a los no expuestos, ¿va? Y aquí en mi desenlace tengo a los sujetos que sí tuvieron el desenlace y aquí a los sujetos que no lo tuvieron, ¿va? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, así que imagínate que yo tengo a no sé, un grupo de personas que les voy a llamar los expuestos y a un grupo no expuesto. Y que lo que observo es que en los dos grupos hay una cantidad de sujetos. El grupo expuesto tiene a 100 sujetos y el grupo no expuesto, ¿cuántos sujetos tiene? 200, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si tú veas este pizarroncito bien. Espero que sí. Te decía yo que aquí lo que yo tengo que hacer es determinar la incidencia. Bien, ahora, estos 80 en este cuadro, ¿en dónde los colocaría? Ah, pues aquí, mira. Porque estos 80 son sujetos expuestos, pero que además presentaron la enfermedad, ¿va? Son casos expuestos. Y esos 90, ¿en dónde los pongo? Ah, bueno, esos 90 también son casos, ¿ves? Van en esta columna, solo que van en la fila de los no expuestos. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, si yo calculara la incidencia de la exposición, pues lo que yo tengo que hacer es dividir a estos 80 sobre los 100, ¿verdad? Y si yo quisiera calcular la incidencia en los no expuestos, pues divido a estos 90, que fueron mis casos, sobre estos, y entonces calculo dos proporciones. La proporción de los casos entre los expuestos y la proporción de los casos, pero entre los no expuestos. Ahora te muestro algo que quiero que quede bien clarito. Si yo quisiera ese cálculo de proporciones, y si tú quieres me ayudas para ver, confírmame que lo hice bien, yo lo que determino es que el 80% de los expuestos acabaron enfermando, pero en el grupo de los no expuestos enfermó un 45% o un punto 45. Fíjate en algo que es importante. No significa que por no estar expuesto no vayas a enfermar, ¿ves? O sea, no significa que porque tú no tienes un consumo alto de alcohol o de cierto nivel, entonces estés absolutamente libre de un daño hepático. No, tú tienes un riesgo. A ese riesgo que tiene el no expuesto le voy a llamar riesgo 1, ¿ves? O sea, riesgo basal. Es el riesgo 1, el que ocurre aunque no te expongas. Lo que quiero calcular con un riesgo relativo es, comparado con el riesgo basal, ese que tiene cualquier persona aún sin exposición, ¿cuánto incrementa el riesgo cuando hay exposición comparado con un basal? Y eso es justamente lo que ocurre en esta medida, ¿ves? Lo que yo hago es que calculo la razón que hay, o sea, la diferencia, el cociente más bien, el cociente que hay entre la proporción de incidencia en expuestos y la proporción de incidencia en no expuestos. Y entonces ese RR o razón de riesgo o riesgo relativo
Yo sé que son muchas palabras, pero es lo mismo, ¿eh? Razón de riesgos o riesgo relativo es lo mismo. Y los dos se abrevian como RR, razón de riesgos o riesgo relativo. Entonces, ese valor es de 1. ¿Te acuerdas? Alguien preguntaba, yo no me acuerdo quién preguntó, porque creo que no le alcancé a ver, pero nos decía, ¿por qué 1? Ah, pues por lo que acabo de decir, 1 es el riesgo basal. Entonces, si 1 es el riesgo que tiene cualquier sujeto de enfermarse, aunque ni se exponga a nada, entonces este riesgo este es el de los no expuestos, este es el riesgo entre los expuestos, bueno, pues es a partir del riesgo basal, ese que todos tenemos, ¿cuánto más de riesgo existe? ¿Ves? Entonces es un 70% más en este ejemplo, ¿ves? Por eso es 1.7. Muy bien. Quiero que tengan muy presente esta forma de la interpretación, ¿no? Porque una forma de decirlo es que por cada sujeto que tiene la enfermedad sin haberse expuesto, hay 1.7 sujetos que tienen la enfermedad y que sí se expusieron, ¿ves? Entonces, ese exceso de la enfermedad es del 70%. Bueno, así que tengan muy presente el cuadro que está allí, por favor. Cuando ustedes observen un RR mayor a 1, lo que significa es que estar expuesto incrementa el riesgo, aunque el riesgo sea de algo positivo, o sea, incrementa el riesgo de que sigas vivo, por ejemplo, o incrementa el riesgo de mortalidad. O sea, al final, acuérdate de lo que dije, riesgo es igual a probabilidad. Y cuando el RR es igual a 1, pues es como haber dividido 0.8 sobre 0.8. Si el grupo expuesto tiene el mismo riesgo del grupo no expuesto, pues entonces no hay asociación entre la exposición y la enfermedad porque se enferman igual, ¿ves? Así que en ese caso un RR igual a 1 significa no hay aparentemente asociación entre exponerte y el desenlace. Por otro lado, cuando yo observo un RR menor a un R de 0.5, o sea, menor a 1, quiere decir que exponerte al factor te reduce el riesgo, ya sea de enfermar o te reduce el riesgo de curarte, ¿no? O sea, de alguna forma, pero es un factor que minimiza la probabilidad de que ocurra una situación. Esa es la forma de interpretar un riesgo relativo. A ver, dime si hasta aquí hay alguna duda o algo que creas que fue confuso en mi explicación. Todo estuvo Ahorita claro. vamos. Bueno, entonces de todas formas hay que hacer siempre un ejercicio, ¿verdad? Más adelante para que la idea quede como bien afianzada. Ahora voy a hablarte del segundo concepto que se llama razón de momios. La razón de momios es una medida muy semejante en su interpretación a una razón de riesgos. Pero, ¿cuándo se calcula una razón de momios? Bueno, una razón de momios o un odds ratio es la medida de asociación cuando el estudio no pudo dar seguimiento a las personas, o sea, no las conoció cuando estaban sanas y que después las midió una vez que ocurrió la enfermedad. Es decir, acuérdate que este es el escenario en donde yo hice un estudio a lo mejor prospectivo, como una cohorte o un ensayo clínico, y que lo que capté fueron las incidencias. Cuando no se puede hacer eso, como muchas veces en la vida no se puede hacer, porque a veces hay enfermedades que son, por ejemplo, muy raras, o sea, poco prevalentes, ¿ves? Y significa que si tú quisieras seguir a personas para ver cuándo desarrollan la enfermedad, pues ahí te encuentran, ¿ves? O sea, estarías muchos años probablemente para encontrar muy pocos casos. Otras veces la enfermedad tiene un periodo de latencia muy prolongado. Entonces también pasa lo mismo. Tendrías que estar estudiando una población por demasiados años para ver algo. De modo que eso se vuelve un poco como inefectivo por el costo, por el tiempo y por los recursos. Por lo tanto, no siempre se puede hacer una cohorte, que es un seguimiento de pacientes a lo largo de años o del tiempo. Y a veces tampoco es viable hacer un ensayo clínico
Porque hay cosas que tú no puedes aleatorizar a las personas a hacer, ¿ves? O sea, no es ético, no es correcto. Así que la otra alternativa que te queda es estudiar de atrás para, como del final hacia el principio, ¿ves? Es como hacerlo al revés. Si una cohorte estudia a las personas sanas y evalúa cuándo enferman, o sea, evalúa desde que sabe que están expuestas o que no están expuestas, y luego mira hacia el futuro, o sea, lo sigues en el tiempo para ver cuándo desarrollaron la enfermedad, un estudio de casos y controles hace lo otro, es conoce a las personas una vez que están enfermas y conoce a un grupo de personas que están sanas, ¿ves? Y después intenta evaluar hacia atrás cómo fue su historial de exposición. Entonces, esa es la lógica de un estudio de casos y controles. Por algunas cosas que voy a explicar más adelante cuando lleguemos a esa unidad, la medida de asociación que tú calculas en un estudio de este tipo no puede ser la misma que la medida de asociación que tú utilizaste en este diseño. Tiene que ser otra y lo voy a explicar después, ahorita no. Esa medida se llama razón de momios, ¿va? Por eso es la medida que se emplea en estudios de casos y controles. La forma de interpretar es muy similar, pero te voy a decir un poco de el término ese de las odds, ¿va? A lo mejor si alguna chica o de ustedes muchachos, a lo mejor visto juegos de estos de béisbol o carreras de caballos o ha hecho apuestas de algo, a lo mejor el término del odds ratio te es familiar. Ese se usa mucho como en las apuestas, en el boxeo, en esas cosas, porque lo que te mide una odd es diferente de lo que te mide una probabilidad. Voy a mostrarte de lo que estoy hablando. Si yo tuviera en una urna, ¿ves? Si yo tuviera en una urna pelotitas de 2 colores, voy a agarrar un color diferente. Si yo tuviera pelotitas de 2 colores, imagínate que tengo pelotitas negras y tengo también pelotitas de color azul. ¿Ves? Entonces tengo pelotitas de color azul. ¿Ves? A ver, yo no sé si tú alcances a ver bien mi pantalla o no te brilla o algo así. Pero yo tengo en total dentro de esta urna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotitas en total. De esas 7, si yo quisiera saber la probabilidad de sacar una pelotita negra, yo debería saber cuántas negras hay en la urna, ¿verdad? ¿Y cuántas hay? Pues hay 3. Entonces, la probabilidad es 3 sobre 7, ¿verdad? Eso es la probabilidad y le voy a llamar P. Entonces, ¿qué es una odd? Bueno, una odd es el chance, ya no le voy a llamar probabilidad, porque la probabilidad significa que el denominador es el total de la población. El odd tiene una cosa como un poco diferente. El odd significa el chance que hay de sacar pelotitas de color negro sobre el chance que hay de no sacar pelotitas de color negro. ¿Y cuál es ese chance o posibilidad? Ah, pues es de 4, porque hay 3 pelotas negras y 4 pelotas de color azul. Un poco vas viendo la idea. En un dado, por ejemplo, tú tienes 6 caras, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que al lanzar el dado saque la cara número 6, pues es de 1, porque solo hay una cara con número 6. ¿Y cuántas caras tiene un dado? 6, ¿verdad? Entonces es de 1 sobre 6, esa es la probabilidad. Pero entonces, ¿qué sería el momio? Ah, pues es la probabilidad de sacar cara 6 sobre la probabilidad de no sacar cara 6. O sea, hay 5 caras que no tienen un número 6. Eso es a grandes rasgos un odd. Ahora te lo voy a mostrar en términos de lo que estamos aprendiendo ahora, de la razón de momios, ¿te parece? Pero quiero que tengas esta idea, por favor, como que clara. A eso es a lo que se refiere una odd. Si tú puedes ver, una odd es más parecido en realidad a una razón. La probabilidad es una proporción, pero la odd es una razón, como lo que hemos dicho del ejemplo razón hombres-mujeres, que el grupo de hombres no está contenido en el grupo de mujeres. Algo así pasa acá. La cara número 6 no está contenida en las demás caras, ¿ves? Entonces es una razón.
Por eso se llama razón de momios. Ahora déjame, te muestro algo del cálculo que tú tienes que hacer. Es en realidad muy sencillo. Fíjate en este cuadro que se parece mucho a esa tabla de 2 por 2 de la que te hablé la sesión pasada y esa que estuvimos calculando hace un momentito. Quiero que notes que lo único que tiene de diferente esta tabla con respecto a la que se usa para calcular razón de riesgos es que aquí yo no tengo una columna con el total de expuestos y una columna con el total de no expuestos. Esas columnas de totales se llaman marginales. Marginales porque están a la orilla, ¿ves? Entonces, yo no tengo los marginales y hay una razón importante para eso. No la diré ahora, sino que más adelante, para que no se vuelva así como un enredo de ideas. Pero a grandes rasgos, lo que quiero que observes es eso. Aquí yo no tengo los marginales. Hay una razón para eso y lo voy a decir después. Por lo tanto, el cálculo de lo que yo voy el cálculo que yo voy a hacer para obtener mi medida de asociación está basado en lo que yo tengo dentro del cuadro este de 2 por 2. Muy bien. Quiero que te familiarices con ese cuadro y de esta forma. En este caso, en un estudio de casos y controles, en la columna, en esta segunda columna, yo voy a decir o voy a tener aquí clasificados a mis sujetos que encontré que estaban enfermos de lo que fuera que estuvieran enfermos, ¿ves? Y en esta siguiente columna tengo yo a los controles, que son personas, digámosle de alguna forma, sanas, ¿va? Entonces, controles es esta columna, sanos son, casos son esta columna, controles son esta columna. Y aquí, igualito que con la columna, cuando quería calcular razón de riesgos, tengo a los expuestos y a los no expuestos. Estas celdas, así al interior, vamos a llamarles a esta primera celda que contiene a los casos expuestos. B será el nombre de la celda o del cajoncito que tiene a los expuestos, pero que estaban sanos. C es los casos no expuestos y D son los casos que, son los sanos que no estaban expuestos, ¿va? No lo voy a volver a repetir para que no se vuelva confuso, pero ahí tú lo puedes ver. Ubícalos como A, B, C y D. Es raro que en un libro aparezcan en otro orden. Generalmente, por convención, en cualquier libro de epidemiología vienen así, ¿va? Te lo digo por si un día tú decides agarrar un libro de EPI y estudiar de allí, vas a ver esta misma organización. Te sugiero que lo hagas porque a lo mejor el libro explica mejor que yo, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a calcular para calcular la razón de momios? Pues igual que con la razón de riesgos, antes de calcular la razón de riesgos, tienes que hacer el cálculo de las probabilidades. ¿Qué probabilidades? Pues el de la incidencia en expuestos y el de la incidencia en no expuestos. Una vez que tengas esas dos medidas, con esas calculas tu razón de riesgos o tu RR. Lo mismo va a pasar acá. Para poder calcular la razón de momios, primero tienes que calcular la odds o el momio de los casos. ¿Cómo se calcula el momio de los casos? Bueno, pues divides los que están siendo enfermos expuestos sobre los que igual están enfermos, pero que no estaban expuestos, ¿ves? Como esto que te decía yo de divides las bolitas negras sobre las bolitas azules. Entonces, haces lo mismo y calculas esa odd. Luego, haces la odd de los controles y sobre estos dos resultados terminas haciendo, o sea, sacas la razón de estas razones. Aquí viene el truco, muchachos. Ponme atención. Si estabas divagando o nomás me tenías de podcast mientras hacías otra cosa. Ponme atención en este momento. Calcular una razón de una razón, estas dos son razones. ¿Me explico? Esta es una razón y esta es otra razón. Calcular una razón de una razón matemáticamente no es el mismo procedimiento que calcular una razón que proviene de dos proporciones, como en el caso del RR. Lo voy a repetir. El RR es una razón que tiene arriba y abajo a dos proporciones.
Entonces lo que haces allí es que primero calculas la primera proporción, luego calculas la segunda proporción y a eso las divides, le sacas la razón. Pero aquí no puedes hacer eso. Voy a quitar la presentación porque te quiero mostrar mi pizarrón y quiero que lo veas en grande. Ay, ¿dónde estás? No te veo. Va. Okay. ¿Ya ves tú mi pizarrón? Ay, pero lo ves muy chiquito, ¿no? ¿O qué? ¿O será que yo lo veo muy chiquito? A lo mejor tú me ves bien. Okay. Cuando yo tengo una razón aquí, le voy a decir la razón 1, ¿no? Y voy a usar los mismos números que estaban allí. Ay, no me acuerdo de esos números cuáles eran. Ok. Tengo yo esta primera razón, 60-40, y el otro es 95-120, ¿verdad? No me estoy equivocando. La primera razón es 60-40. Y la segunda razón, de aquí, esta primera razón es la odds de los casos. Y esta segunda razón es la odds de los controles. ¿Va? Hasta aquí todos vamos bien. ¿Se alcanza a ver, muchachos, o brilla la pantalla mucho? Díganme. Yo lo veo muy brilloso. Sí, yo también. A ver, déjame cierro como una cortina que tengo aquí. Sigue brillando mucho. Lo voy a hacer en mi pizarrón chiquito mejor, ¿no? Como que este se ve mejorcito, ¿verdad? Maestra, entonces, o sea, es que se alcanza como a distinguir muy poquito en el otro, pero dijo que el 60 sería la odds de los expuestos en los casos, y el 40 sería la odds de los no expuestos en los casos. Pues No, déjame lo repito una vez más. Voy a volver a poner la presentación. Ahí va, ¿eh? Ahí, ¿dónde está? A ver, ahí va. Muy bien. Ya estamos aquí viendo otra vez, ¿cierto? Bueno, yo te decía que para calcular algo que se llama odds o chance, que al final de cuentas eso es una razón, la manera de hacerlo es primero calculando la odds de los casos. Estos de aquí, estos 60, esto no es una odds, es un número. ¿Qué representa? Pues que hubo 60 personas que estaban enfermas y que estuvieron expuestas a cierto medicamento, por ejemplo, ¿ves? Entonces la pongo a ellos en el numerador. Y en el denominador pongo a la cantidad de sujetos, que son 40, que también estaban enfermos, los identifiqué como enfermos, pero pude identificar que ellos no estuvieron expuestos al medicamento. A ellos los pongo en el denominador. Entonces, los expuestos, que son casos, ve por favor este cuadrito, estoy solamente hablando de los casos, de los de aquí. Los expuestos fueron 60 y los no expuestos fueron 40, ¿va? Ok. Si yo hiciera ese mismo ejercicio, pero con los controles, entonces yo observo que tengo a 95 personas sanas o control que estuvieron expuestos, a esos los coloco en el numerador y en el denominador coloco a los que no estaban expuestos, ¿va? Entonces, pero yo te decía que esto no es tan simple como que saco esta razón y luego saco la razón de las dos. Así no funciona. Matemáticamente eso no se puede hacer porque lo que está ocurriendo aquí, a diferencia del cálculo de la razón de riesgos, que en la razón de riesgos, lo que tú tenías en la parte de arriba era una proporción y en la parte de abajo era otra proporción. Aquí no, aquí lo que tú tienes aquí arriba es que una razón, estos 60 personas no están contenidas en estas 40 y lo que está acá abajo también es otra razón, estos 95 no están contenidos en los 120, estos 95 son personas sanas expuestas y estos 120 son personas sanas no expuestas. Es como comparar hombres contra mujeres, ¿ves? O sea, no es el mismo grupo, son dos razones diferentes. Lo que ocurre aquí es que aquí aplicamos la ley de la conmutación, o no sé cómo se llama esa cosa. O sea, esa es la de la tortilla, pues, ¿no? Lo que yo tengo que hacer aquí cuando yo calculo la razón de una razón
o sea, la razón de dos razones, pues, esta es una razón y esta es otra razón. Cuando yo quiero calcular la razón de dos razones, lo que tengo que hacer es esa ley que hemos aprendido en la secundaria, creo la aprendíamos, en donde yo primero multiplico los extremos y los divido entre el producto de los medios. Entonces, voy a multiplicar 60 por 120, que son mis extremos, el producto de eso lo voy a dividir por el producto de los valores medios de mi ecuación, ¿ves? Esa cosa tú ya la sabías hacer. No puedo hacer como en el caso de la razón de riesgos de dividir 60 entre 40 y lo que le salga lo divido entre el resultado de 95 entre 120. No. Así que esa es otra diferencia de la razón de momios. La primera diferencia, no necesitas para calcular la razón de momios los marginales, o sea, los totales. Esa es la primera. La segunda, que para calcularlas haces este procedimiento que es un poquito diferente. A la razón de momios, muchachas y chicos, también se le conoce, así aparece en los libros, como razón de productos cruzados. Razón de momios, razón de productos cruzados, odds ratio son sinónimos. ¿Por qué productos cruzados? Pues porque es multiplicar A por D sobre o por D, perdón, B por C, ¿ves? Entonces, si yo hago ese cálculo, que está aquí, si yo multiplico 60 por 120, a ver, hazlo junto conmigo, el resultado es 7,200, 60 por 20. Y si yo multiplico 40 por 95, el resultado es 3,800. ¿Me confirmas si a ti también te sale igual? Sí. Perfecto. Ahora, a eso sí, ahora sí, ya le puedes sacar la razón. Divides 7,200 por 3,800, haces la división y entonces el resultado es ese que está allí, ¿sí o no? Sí, a mí también me dio ese. Ok. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Igualito prácticamente que la razón de riesgos. ¿Ves? Esto lo que quiere decir es que ser un caso o que aquellos que fueron casos es 1.8 veces más probable que hayan estado expuestos que aquellos que no fueron caso. Es una cosa muy así, ¿ves? No es que exactamente la interpretación sea igual. Déjame lo digo y escúchame lo que estoy diciendo, ¿va? Escúchame, por favor. Una razón de riesgos te diría, si el número fuera 1.98, o bueno, lo voy a redondear a 2 para que sea más sencillo. La razón de riesgos, si hubiera salido un número 2 de un RR igual a 2, lo que tú dirías que si alguien está expuesto es 2 veces más probable que sea caso a que alguien que no estuvo expuesto. Entonces, la lógica del argumento es ir desde la exposición hasta la incidencia o hasta la presencia de casos. Lo voy a repetir. Si una razón de riesgos resulta en 2, tú dices que es 2 veces más probable que un expuesto se convierta en un caso. ¿Cómo se interpreta una razón de momios? La lógica argumentativa va al revés. Y tú dices, es 2 veces más probable que alguien que es caso en el pasado haya estado expuesto. ¿Me explico? Porque en general así fue como tú obtuviste los datos. Tú primero conociste a las personas enfermas y luego evaluaste hacia el pasado si se expusieron o no. Esa es la forma en que se hace un estudio de casos y controles. Causalmente tiene menor peso un argumento que va de atrás para adelante que uno que va de adelante a, no, uno, sí, o sea, que uno que va para atrás que un argumento que va en prospectivo, que eso es lo que hace un RR. Cuando lleguemos a esa parte de los diseños, espero que esta idea quede más clara. Pero por algo es que los ensayos clínicos y los estudios de cohorte tienen una mayor jerarquía en cuanto a los niveles de evidencia científica. Esto es porque la forma en que capturan datos tiene menos chance de equivocación, porque los capturaron de manera prospectiva. Y un estudio de casos y controles en la jerarquía de evidencia científica tiene un nivel un poquito más bajo. Esto es por su naturaleza de captación de datos de forma retrospectiva. Así que esto es como lo que tienen de diferencia una razón de momios y una razón de riesgos. Pero dime si hay dudas hasta aquí.
¿Hacemos ejercicio? Maestra, Ande. ¿puede volver a repetir la interpretación en este caso, por favor? Claro que sí. La razón de momios diría, lo voy a decir con este ejemplo del 1.8, que es 1.8 veces más probable que si una mujer tuvo un producto con bajo peso al nacer, es decir, fue caso de un producto con bajo peso al nacer, es 1.8 veces más probable que en el pasado esa mujer haya estado expuesta a una dieta deficiente en folatos, ¿ves? Algo así. Entonces significa que si eres caso, una razón de momios dice, si eres caso, es más probable que en el pasado hayas hecho cierta conducta. Lo voy a decir ahora con fumar y cáncer de pulmón, ¿va? Lo voy a decir otra vez. Si yo en lugar de un OR estuviera calculando un RR, que estuviera midiendo la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, y esa asociación fuera de 3, un RR igual a 3, yo diría que aquellos expuestos al humo de tabaco es 3 veces más probable que desarrollen cáncer de pulmón, ¿va? Ese es un RR. Un OR diría lo siguiente, que aquellos que tienen cáncer de pulmón es 3 veces más probable que hayan fumado. ¿Ves? ¿Sí, compañero? Sí, es que estaba anotando, perdón. No te preocupes. Pero ¿cómo que te quedó la idea? ¿Más acomodada o qué? ¿O no? Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más quisiera preguntar algo hasta aquí? Yo sí, doctora. ¿Qué? ¿Nadie? Caro, Bueno. si quieres participa tú y luego yo. No, no te apures, Paco, tú primero. Te hablaste. Bueno, igual nada más mi pregunta rápido, doctora. En cuestión de, por ejemplo, este ejemplo que mencionaba de un RR de 3, ¿se podría expresar como un 200% más de probabilidad? Uh-huh. Exacto. Un RR de 3 es un 2 por 200% más de probabilidad. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Maestra, en el caso, por ejemplo, anterior del RR, bueno, el que hicimos de RR que nos salió 1.70, ahí entonces sería la interpretación como es 1.70 veces más probable que los que están expuestos desarrollen la enfermedad. Exactamente. Ah, ok. Uh-huh. Y bueno, nada más, creo que para que me quede un poco más claro, habló sobre de que podría volver a repetir de lo de por cada persona que está, es que eso no lo entendí muy bien. Así. Otra forma de decirlo es que por cada persona que tú tienes enferma, pero digamos, por cada persona que tú tienes con cáncer de pulmón que no fumó, hay 1.7 personas que igual están enfermas, pero que sí fumaron. Lo voy a decir con otra cifra equivalente. En lugar de 1.7 y 1, voy a decir 10 y 17. ¿Ves? Porque proporcionalmente es igual. 1 es proporcionalmente igual a 1.7 que 10 a 17. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que quiere decir es que si tú tienes a 10 pacientes enfermos de cáncer con enfermedad de cáncer de pulmón que no fumaron, sabes que no tienen historial de tabaquismo, vas a tener a 17 que también tengan el cáncer de pulmón, pero que sí estuvieron expuestos al consumo de tabaco. Algo así. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces son diferentes como maneras de expresar la relación que hay, porque al final eso es lo que tú estás haciendo, te das cuenta, estás expresando la relación que hay entre fumar, cáncer de pulmón, entre una dieta baja en folatos y un resultado perinatal, entre el consumo de un fármaco y las úlceras gástricas, ¿ves? Y para hacerlo, no nada más estás diciendo sí están asociados y ya, estás diciendo en qué magnitud están asociados, pero la diferencia de cuándo usar un riesgo relativo como medida de asociación y un odds ratio
es el diseño de estudio de donde provienen los datos. Bueno, hagamos un descanso antes de continuar. Vamos a descansar unos 8 minutitos, ¿te parece? Toma agua, ve al baño, estírate lo que ocupes y nos vemos aquí a las 11:10, ¿va? Sí. Okay.
Bueno, si ya van llegando en el chat, les voy a agregar dos hojitas de Excel. Ojalá las puedan ir descargando y se van como que haciendo el ejercicio conmigo, ¿les parece? A ver, déjenlas. Pongo aquí. Mientras, si alguien va teniendo alguna duda o algo, exprésela, ¿va? No, o sea, para que no avancemos, y si tú tienes dudas, pues dilas y te voy a contestar y todo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué hizo esta cosa? Ah, ya, ahí está. Entonces, a ver, ahí va la primera. Y ahora voy a poner un segundo documento. Bueno, ¿dónde lo vas a ver? Aquí en el chat. En el chat de general de nuestro curso. Ahí, por favor, lo vas y lo ves, ¿ok? Bueno, les doy como un minuto para que vayan al chat, por favor. Está dos hojitas de Excel, descárguenla, quien pueda descargarlo. Y yo también lo voy a abrir, porque lo que te quiero explicar es que así es la vida. Mira, cuando uno siente que ya entendió algo, que apenas le va entendiendo, te das cuenta que o sea, que las cosas son más complejas de lo que parecen. No extremadamente complejas, solo un poquito más complejo. Mira, ahora abrí aquí, bueno, bienvenidos y bienvenidas quienes van llegando, quienes van regresando de haber comido algo, no sé qué te fuiste a hacer. Okay. Bueno, ahora en tu pantalla deberías tener una hoja de Excel. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Ya la ven todos y todas ustedes? Sí, maestra. Fíjate que en Sí. esta lo que yo hice es acomodar ese cuadro, pero ya como un poco más automatizado para que haga el cálculo, ¿ves? O sea, lo que te quiero decir es que está bien si lo aprendes a hacer a mano, pero pues digamos, puedes hacerlo en Excel. Además, la otra cosa es que si tú ya un día te dedicas como bien a la investigación formalmente, entonces esto lo va a hacer un programa estadístico, ¿ves? No lo vas a hacer a mano nunca. Ahorita estás aprendiéndolo un poco a mano para que veas de dónde salen los números. Pero hay un poquito de más complejidad en el proceso, en especial cuando esos ORs o esos RRs los tenemos que medir con un intervalo de confianza. Pero antes de pasar a ese punto, quiero mostrarte una cosa. Por ejemplo, con esta calculadora, lo que tú vas a hacer es que vas cambiando algunos parámetros. Imagínate que yo tengo una población de 1,380 mujeres a las que estoy evaluando si el nivel de actividad física dividido entre nivel alto, moderado y nivel bajo tuvo algún efecto en un desenlace, por ejemplo, de bajo peso al nacer, ¿verdad? O sea, varios desenlaces perinatales, uno de ellos bajo peso al nacer. Entonces, imagínate que estas mujeres quedaran acomodadas de esta manera. Yo tengo a las mujeres que fueron caso de bajo peso al nacer, bueno, sus productos, y que eran mujeres que realizaban una actividad física de alta a moderada, imagínate que son 85, y 123 mujeres que igual tuvieron productos con bajo peso al nacer, pero
que realizaban mucha menos actividad física. Entonces, si yo quisiera calcular con esto el RR, si tú ves un poco aquí las fórmulas, lo que estoy haciendo es dividir la incidencia en las expuestas sobre la incidencia en las no expuestas, ¿ves? 84 sobre 584 y 123 sobre 796. Entonces, así se calcula el RR. Pero si yo, en lugar de haber hecho un estudio de una cohorte con estas mujeres o un ensayo clínico, hubiera hecho un casos y controles, entonces el cálculo, mira lo que está haciendo, nada más está utilizando las celdillas A, B, C y D y no los marginales, ¿ves? Y así es como se calcula. Como tú puedes ver aquí, esta medida, el RR y el OR son sumamente parecidas y la interpretación ya viste que es más o menos igual. Mira, además nada va a pasar, nadie te va a mal mirar si una OR la interpretas como un RR. Nadie te va a mirar mal, porque digamos eso es la costumbre. Yo lo único que hice al explicarte que el sentido de un OR es de atrás para adelante, es pues, solo para que técnicamente tú seas apropiada al hablar, ¿verdad? O sea, o apropiado al hablar, para que lo digas bien, ¿ves? Porque mucha gente lo ignora. Yo solo quiero que tú aprendas bien. Pero nada va a pasar si un día lo dices diferente. O sea, interpretas igual a un RR que un OR, no pasa nada. Pero lo que sí quiero que notes es que la medida es muy parecida, ¿lo notas? En este caso, lo que parece ser es que hacer actividad de alta a moderada es una especie de factor protector, o sea, la asociación es negativa porque es menor a 1 y pareciera que quienes hacen actividad física tienen tienen menor riesgo de este resultado perinatal, ¿ves? Si este RR, le voy a cambiar aquí el parámetro, le voy a poner que en lugar de 84 eran, a ver cuánto te gusta que sean. Le voy a poner que eran 120, ¿va? Ok. Entonces, imagínate que le cambié ese parámetro, que ahora tengo estas mujeres y lo que parecería, o sea, el resultado como lo interpretaríamos es que realizar actividad física te pone en más riesgo, o sea, actividad física de manera más intensa, te pone en mayor riesgo de un desenlace perinatal adverso como un bajo peso al nacer, ¿ves? Entonces, pues aquí nada más le vas cambiando el parámetro y te va apareciendo, ¿ves? Pero quiero que notes esta diferencia. O sea que ahora ya hay un poquito más de diferencia, pero el sentido de ambas mediciones es el mismo. O sea, estas dos mediciones son superior a 1. Por lo tanto, lo que yo interpreto es que hacer ejercicio de esa manera te pone más en riesgo. Me voy a regresar al número que estaba antes. Si yo tuviera en lugar de esos valores estos otros adentro de mis celdas, lo que estaría viendo es que, pues no, más bien parece que hacer actividad física te protege de un nacimiento con bajo peso. Ahora voy a hacerlo un poco diferente y ahora voy a decir que de esas 207 mujeres, voy a decir que 150, ¿va? Ok. Lo que está pasando aquí, quiero que lo notes, es que al final de cuentas, este es el mensaje que te quiero dejar antes de irme con la otra calculadora, es que un RR es una medida de asociación muy semejante a la del RR, ¿ves? Hasta se interpretan muy parecido. Quiere decir que cuando los investigadores no pudieron captar datos incidentes, sino que se tuvieron que conformar con datos prevalentes, o sea, con hacer un estudio retrospectivo, como un casos y controles, no hay tanto problema cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Pero, o sea, cuando la enfermedad es rara. Déjame lo repito porque pude haber sido como confusa. 1R es una muy buena medida que suple al RR cuando la prevalencia de la enfermedad que quieres ver es baja, rara, ¿ok? Pero cuando la prevalencia de la enfermedad es mucho más alta, o sea, la enfermedad es mucho más común, lo que ocurre es lo que estamos viendo aquí. El OR sobreestima la asociación. Es decir,
Aquí, por ejemplo, con estos datos como los tengo aquí, el OR es de 2.96, perdón, el RR, pero el OR quedó un poco más grande, es decir, está sobreestimando la asociación, ¿ves? Y esto ocurre porque no estás metiendo en el cálculo a los marginales. Bueno, ya no quiero hacerlos más bolas con esto, pero lo único que quiero decirte es eso. Aguas cuando usemos el OR así nomás de, lo uso porque me gusta más calcular productos cruzados. No, no, no. O sea, se tiene que usar en el escenario correcto, en el de un estudio de casos y controles. Pero además, ese estudio de casos y controles va a generar esta medida, el OR, mucho más fiable cuando la enfermedad que quiere explorar es una enfermedad poco común, que de hecho para eso están hechos los estudios de casos y controles, para explorar enfermedades no tan comunes y que tienen periodos de latencia largos. Si esto te pareció enredado, sí, fue un poco enredado, pero lo voy a explicar después, como que con más calma. Bueno, ahora, por lo que yo te decía que hay que mirar no nada más estos RRs o estos ORs, sino con sus intervalos de confianza, es por lo siguiente. Déjame dejo de compartir. Ya en la vida real, cuando tú lees un estudio, cuando lees una publicación, nunca te mandan el OR solito o el RR solito. Siempre te lo ponen con un intervalo de confianza. Y yo quiero que aprendas a leer eso, ¿va? Así que abre ahora la otra calculadora que está allí, por favor. ¿Dónde está? Ay, pues yo no la he abierto. Es una que dice CL Calculator. ¿Va? La abres. Así que ahora yo voy a compartirla. Ay, ¿dónde la tengo? Maestra, Mande. ¿no se podría decir que también el OR, como estaba diciendo, que sobreestima bueno, R. otras cosas? Sería porque también es un estudio que se hace en base a cosas que no conocemos, pero decimos que sí porque, pues sí, estamos estudiando del pasado, ¿no? Más que nada, no del presente o de lo que incide. Exactamente. De hecho, esa es otra de las grandes razones por las que sucede. Cuando lleguemos a lo de casos y controles, se los voy a mostrar con un dibujito, pero justo esa idea que tienes, esa es muy buena parte de la explicación, porque estás estudiando un caso del pasado, no tienes idea de la incidencia real, entonces solamente tienes como una especie de números ficticios. Gracias, maestra. Ok. Bueno, ahora en su pantalla ustedes ven esta calculadora que yo tengo aquí. Fíjense que esta es una calculadora, yo la descargué de internet. Ay, fue un error que no les puse la liga de donde la descargué. Bueno, esta es una calculadora de intervalos de confianza. Entonces déjenla ahí en su compu porque la pueden usar para muchas más cosas. Y aquí abajo hay diferentes pestañas dependiendo de lo que quieres para lo que quieres que te calcule un intervalo de confianza. Entonces yo le quiero que me calcule el intervalo de confianza para, aquí, quiero que me compare dos proporciones, al final de cuentas, ¿no? O dos odds, no nada más una, quiero que me compare dos, la odds de los casos y la odds de los no casos o de los controles. Entonces, fíjate que qué es lo que hay que hacer aquí. Voy a meter los mismos datos que yo tenía en mi otro archivo de Excel. Déjame regreso. Aquí. A ver, fíjate. Voy aquí. No dejaste de ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces sí la sigues viendo. ¿Sí? Esta moradita, ¿la estás viendo tú? Sí. Ok. Entonces fíjate lo que te dice para calcularte. Aquí te calcula todo, desde el OR hasta el intervalo de confianza. Está bonita. Aquí lo primero que te dice es, ingresa el número de eventos en el grupo control, ¿eh? Fíjate lo que te están pidiendo, en el grupo control. ¿Cuántos eventos tenía yo en el grupo control, que son las mujeres sin el bajo peso al nacer? Tenía yo 500 eventos, ¿va? Eventos son los casos entre entre el grupo control. Perdón. Ay, qué boba. Espérame.
Sí, ¿cuántas personas tenían alta actividad física en el grupo control? Sí, estoy bien, estoy bien. Ok. Ahora te dice que le pongas aquí de qué tamaño era el grupo control. Entonces, el grupo control era de 1,173 mujeres. 1,173. Listo. Ok. Entonces, aquí te dice que la proporción es de 0.42, ¿va? Ahí estamos bien. Okay. Ahora te pide que le des los parámetros de los eventos en el grupo, aquí le llama experimental, porque aquí está como imaginando que tú hiciste un experimento. Por ejemplo, el experimento es poner a mujeres a hacer actividad física moderada o intensa y en la otra rama del experimento es ponerlas a hacer bajo nivel de actividad física. Entonces, estas de acá, estas en el grupo control son las mujeres con baja actividad física. Ah, mira, entonces me estoy equivocando. Espérame, olvida lo que dije. Voy a empezar otra vez. Déjame te explico regresándome a la otra pantalla. Haz de cuenta que todo lo que dije, olvídalo, ¿no? voy otra vez. Me voy a estar aquí. La lógica con esta calculadora, la lógica de esa calculadora es que tú pusiste, o sea, que fue como una especie de experimento donde tú pones en el grupo experimental a las mujeres con alto nivel de actividad física y en el grupo control, o sea, la otra rama del experimento son estas, las mujeres a las que pusiste a hacer bajo nivel de actividad física, ¿ok? Y estos son los casos de bajo peso al nacer en el grupo experimental y en el grupo control. Ya creo que está bien así como lo estoy diciendo, ¿va? Ok. Entonces, ahí tengan presente este número total de eventos. Quiere decir que primero te piden los datos de las mujeres en el grupo control. El grupo control son las mujeres que hicieron baja actividad física. ¿Cuántos casos hay de bajo peso al nacer en las mujeres que realizaron baja actividad física? 123, ¿verdad? De un total de 796. Entonces, ahora sí, me voy a ir para acá. Alguien, por favor, como que tómele una foto a estos números para que me los vaya diciendo, ¿va? ¿Les parece? Sí, para que yo me regrese. ¿Ya le tomaron una foto? O bueno, ahí lo tienes, no le tienes que tomar una foto. Hoy tienes el archivo. A ver, ahora sí, ya me voy a regresar a la pantalla moradita. Perdónenme este inconveniente. Ahora sí, dice acá. Ingresa el número de eventos, o sea, bajo peso al nacer, en las mujeres que tenían bajo nivel de actividad física. ¿Cuántas mujeres eran? 123, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en total estaban en el grupo de bajo nivel de actividad física? Eran 796. Entonces, fíjate que aquí lo primero que va a calcular es la incidencia en las no expuestas, ¿ves? La incidencia en las no expuestas. Y esa incidencia es del 15%, es lo que está aquí, el 15%. Va. Ahora vamos a calcular la incidencia en las expuestas. ¿Cuántas mujeres en este grupo de expuestas o experimental presentaron bajo peso al nacer sus productos? 84, ¿no? Sí. ¿Pero cuántas eran en total de esas mujeres? 584. Listo, ahí está. Ahí. Entonces, lo que te va a comparar es el RR o el OR, porque te va a calcular todo y ya tú agarras la medida que tú quieras, ¿va? Te va a calcular la asociación que hay, primero comparando esta proporción de estos 15% de incidencia en las no expuestas versus esta incidencia en las expuestas. Entonces, fíjate, si tú calcularas ese RR, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí no te lo aparece el RR. Ah, porque te va a decir. Ah, ya. Enter the required confidence interval. 95. Ah, ahí está. Por eso no me salía. Ok, ahí va. A ver, entonces, fíjate lo que está sucediendo aquí. Listo. ¿Tú te acuerdas en la pantalla de qué tamaño era el RR que dice ahí en un cuadrito amarillo? ¿Lo puedes ver? ¿Cómo salía el RR? Dice 0.93. Sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que te está calculando aquí. ¿Y cuál era el tamaño del OR?
.92. Era .92. Entonces, mira que eso que puse yo aquí en amarillo y en azul son eso que acabamos de calcular. O sea, lo que ya habíamos calculado en esa hoja es esto que está aquí, ¿ves? El riesgo relativo, si es que calculaste riesgo relativo, o el odds ratio, si es que eso fue lo que calculaste. Lo nuevo que tiene esta calculadora, de lo que yo no te mostré, es el intervalo de confianza. Ahí en esto quiero que nos centremos y con esto quiero terminar la sesión. El intervalo de confianza, ¿por qué se calcula? ¿Te acuerdas de qué es el intervalo de confianza? Es una serie de valores, dos valores, un extremo y otro extremo, en donde podríamos ubicar a un parámetro. ¿Y por qué hacemos esto? Ah, bueno, porque yo estoy asumiendo que estas 1000 y tantas mujeres de este estudio no son todas las mujeres que se embarazan en el mundo, son una muestra. Entonces, yo estoy tomando resultados de una muestra, pero con esos resultados quiero inferir cómo suceden las cosas en una población. Por lo tanto, al hacer uso de la estadística inferencial, es imprescindible que yo calcule intervalos de confianza, porque digamos son los valores en los que yo tengo certeza, por decirlo de una manera, o confianza de que este valor de la asociación se encuentra, ¿ves? Entonces, lo que te quieren decir estos intervalos de confianza es que este punto 93 de RR es lo que ocurre en tu población. Eso ocurre en tu población de 1000 y tantas mujeres. Pero si tú quisieras extrapolar tus datos a una población de referencia más amplia, entonces lo que cabría esperar, déjame hago más grande esto, porque quiero que la idea quede muy clara para ti. Lo que cabría esperar es que cuando tú miraras esto en una población más grande, esa asociación fuera desde .72, o sea, una asociación de mayor protección. Esto es lo que .72 es más chico que .93, ¿verdad? Quiere decir que hay mayor protección por hacer actividad física, pero que incluso la asociación podría ser de 1.2, o sea, de mayor riesgo. Me voy explicando. ¿Te acuerdas de lo que significaba una asociación de 1? No hay asociación. Una asociación mayor a 1 es que el factor te pone en riesgo de, y una asociación menor a 1 es que el factor te protege de. Pero cuando tú miras un intervalo de confianza que te dice, mira, esta exposición lo mismo te protege que te perjudica, lo que te está diciendo es los datos son inconclusos. Básicamente, aunque en tu estudio encontraste que la actividad física protege a las mujeres de productos con bajo peso al nacer, eso lo encontraste en tu muestra, pero en la vida real, por decirlo de una manera, en una población más amplia, en realidad no hay certeza de que exista asociación. Por eso algunos resultados de investigación te dicen, no encontramos asociación. Ah, bueno, aunque aquí sí la encontraste, el intervalo ya no lo confirmó. ¿Ves? Aquí ya no hay una asociación porque lo que te está diciendo es, lo mismo te protege a que te pone más en riesgo. Así que es inconcluyente, básicamente. Lo mismo pasa para el escenario de que en lugar de calcular un RR, tú calcularas un OR. El OR de tu muestra, de tus mujeres, fue de protección. O sea, hacer actividad física reduce, aunque sea poquito, el riesgo de este resultado al nacer. Pero el intervalo de confianza ya no confirma ese dato, porque en el intervalo, el número 1, fíjate que o sea, es lo que quiero que veas, que entre estos dos valores, 0.8 y 1.4, hay un 1 ahí, ¿verdad? O sea, en la escala, piensa en esa escala que nos enseñaban con una ranita, en esta escala, entre este valor y este valor, está el número 1, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Está o no está el número 1 ahí, en esa escala? Sí, sí está. Entonces, ¿qué significa el número 1? Que no hay asociación. De modo que si de confianza está el número 1 dentro de algún momento del intervalo, eso significa que la asociación no se confirma. Ahora vamos a poner otro número acá. Voy a poner una asociación más grande. Por ejemplo, aquí voy a poner a 500 mujeres. ¿Va?
A ver si me sale. Bueno, exageré el número y aquí lo voy a poner a 700. Y listo, aquí quedó. Ahora, fíjate lo que pasó con los números. ¿Lo alcanzas a percibir? Lo que pasó ahora es que cuando yo tengo a muchísimas más mujeres que tienen un evento adverso por hacer actividad física, muchísimas más que lo presentaron, entonces es más probable que acabe estando asociado la actividad física intensa con el resultado perinatal. Y eso lo puedo observar aquí con estos valores. ¿Ves, por ejemplo, que aquí este odds ratio súper sobreestimó el riesgo? O sea, los dos te dicen que hay riesgo, pero los odds ratio lo está exagerando ese riesgo. Pero quiero que veas lo que sucede con los intervalos de confianza. Ahora sí, este intervalo, el que está en amarillo, ¿contiene el número 1 dentro del intervalo? No. No. No, ¿verdad? El 1 ya quedó por acá, o sea, el 1 aquí ya quedó lejos, el 1, fuera del intervalo. Quiere decir que en tu población, en esas mil y tantas mujeres, la asociación es de 4.6, o sea, que es por cada mujer que no hace actividad física y tiene un producto con bajo peso, hay 4.6 mujeres que hicieron mucha actividad física y tuvieron a sus bebés con esta condición, pero que en una población mucho más amplia, tú esperarías que la asociación esté de 3.9 a 5.4, y esa asociación es, digamos, significativa porque no contiene al 1 dentro del intervalo. Si tú en lugar de ver datos prospectivos hubieras visto a las mujeres en retrospectivo y calculado 1R, hubieras visto una asociación muy grande. Ya dijimos un poco por qué, porque estás cometiendo un error al mirar en retrospectiva. Y lo mismo pasa con el intervalo. El intervalo ya quedó más grandecito, pero no contiene el número 1. ¿Ves? De cualquier forma, se confirma que hay una asociación entre lo que estamos viendo. Ahora voy a quitarle aquí y le voy a poner aquí a 20 mujeres. Ok, entonces fíjate lo que pasó, que ahora lo que te dice es que hacer actividad física, porque acuérdate que eso es lo que estoy como mi patrón, ¿verdad? Hacer actividad física intensa te protege un chorro de tener este producto de bajo peso, porque este punto 18 es muchísimo más chico que el 1. El intervalo de confianza contiene el 1, este intervalo. No. No, ¿verdad? El 1 ya quedó por acá, súper lejos, quedó el 1. Entonces, quiere decir que el intervalo confirma esta asociación entre que hacer actividad física te pone en protección de estos productos con bajo peso al nacer. Y si hubieras calculado 1R, encontrarías lo mismo, ¿ves? Ok. Así que no es que interese que tú sepas calcular ORs a mano o intervalos de confianza a mano. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú sepas lo que significan estos valores. Muy bien, ¿ok? Entonces, esta calculadora guárdensela ahí en sus compus porque, los va a ayudar a un montón de cosas, ¿va? ¿Qué les pareció este ejercicio? Maestra, entonces, cuando la población es más grande, el intervalo de confianza también sobreestima este tipo de hallazgos o cómo lo... Bueno, es que no lo entendí muy bien. Claro que sí. No, fíjate que de hecho una población más grande te ayuda a tener intervalos de confianza más chiquitos. Y te lo pongo con un ejemplo sencillo. Imagínate que tú le quieres saber cuántos vasos de agua consumen tus compañeros, ¿ok? Entonces haces un cálculo y quieres comparar a tu grupo con el otro salón, el cuarto A, ¿ok? Para ver si hay una diferencia y si estar en un grupo cuarto B o cuarto A te ponen mayor o menor riesgo para tomar agua. ¿Ves? Esa es la lógica de tu estudio. Pero resulta que tú en los salones, en lugar de preguntarle al grupo completo, o sea que usar la población más grande posible, solo le preguntas a 5 compañeros de cada salón. ¿Ves? Lo que va a pasar es que lo que te van a decir va a tener mucha variabilidad, porque puede ser que le preguntaras al sujeto que menos agua toma en la vida y a una persona que tome un montón de agua, pero como tienes poquitos, la variabilidad se va a hacer mucha. Si tú en lugar de preguntarle a poquitas personas, amplías tu población, tu tamaño de muestra,
esa variabilidad se va reduciendo porque vas aumentando a las personas. Eso al final de cuentas tiene repercusiones en ese intervalo de confianza, porque mientras más personas tengas tú para preguntarles y que te digan lo que consumen de agua, la certeza en la medición se va haciendo más concreta, o sea, vas teniendo más concreción en la certeza que estás teniendo. Por lo tanto, el intervalo se acorta. Pero cuando tú tienes muestras muy chiquititas, la varianza de sus respuestas va a aumentar y eso amplía el intervalo de las respuestas. Así que en este estudio, que yo tengo 1000 y tantos, esto ocurre. Pero si yo hubiera tenido aquí a 30 personas, en lugar de más de 1000, hubiéramos visto intervalos más amplios, ¿no? De hecho, lo podemos ver. 8 contra 25. Y vamos a ver. Mira, ¿vas viendo lo que ocurre con el intervalo? No, es que se congeló la imagen y por eso yo creo que no entendí. Pero bueno, ahorita veo, espérame. Muy bien, a ver. Fíjate que antes, bueno, yo no sé si para todo el mundo se congeló la imagen. Para todo el mundo se congeló. Mande, ahí ya no escuché eso. A mí no se me congeló. A ver, entonces fíjense, yo no sé si ustedes vieron que lo que hice fue cambiar los datos y que ahora tengo población más chiquita, ¿lo notan? ¿Ven que tengo una población más chiquita? Tengo una población de 50 personas ahora, ya no de 1000 y tantas. ¿Lo ven? Y entonces, vean lo que pasó con el intervalo. El intervalo se volvió más amplio. ¿Lo notan? Eso fue lo que pasó. Entonces, los estudios, mientras menos gente tengan, se va a volver más grande la varianza y más grandes los intervalos. Quiere decir que en un estudio como estos, con poquita gente, a lo mejor aquí yo veo que, fíjate el resultado, yo aquí en este estudio veo que hacer ejercicio de manera intensa, pues parece proteger contra un bajo peso al nacer, pero mira el intervalo ya no lo confirma. Si yo tuviera mucha más gente, es más probable que pueda mirar esa confirmación. Ahora voy a cambiar los datos. Voy a poner aquí, en lugar de 25, voy a poner a 250 personas y aquí tengo también a 250. O sea, aumenté 10 veces más la muestra. Ahora aquí en lugar de 8 voy a poner a 80 y aquí en lugar de 30 voy a poner a 30. ¿Ves que el intervalo cambió? Y lo único que hice fue, o sea, es la misma proporción, quiero que lo notes, es la misma proporción de casos y de no casos y lo único que hice fue ampliar la muestra y mira cómo los intervalos se volvieron más concretos. Antes, cuando yo tenía a 10 veces menos población, vi que había una protección si se hacía actividad física moderada, pero el intervalo no me ayudaba a confirmar ese dato, porque tenía un intervalo con un dato menor a 1 y el otro extremo del intervalo era mayor a 1. Pero ahora que aumenté la muestra, ya veo que esa protección se confirma. Así que eso es una cosa que ocurre mucho en los estudios. A veces acabamos diciendo que no hay asociación entre una cosa, pero eso es simplemente porque esa cosa la mediste en muy poquitas personas. Bueno, no sé si hay una pregunta más hasta aquí. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Bueno, vayamos cerrando la sesión de hoy, ¿te parece? Déjame regreso a mis diapositivas para ir cerrando. Fue una sesión larga, ¿verdad? O sea, hoy sí hablamos como de muchas cosas. Y vimos muchos números además. Ok. A ver, aquí estamos. Ok, listo. Así que termino aquí simplemente diciéndote que hoy revisamos dos medidas de asociación, las razones de riesgos y las razones de momios. Cada una de ellas es la medida adecuada dependiendo del diseño de investigación que tú estás observando. Las medidas de asociación lo que miden es
la fuerza con la que un factor está vinculado con un desenlace. Por ejemplo, el factor realizar actividad física con el desenlace nacimiento de bajo peso, ¿ves? Y la medición, pues, se obtiene de diferentes formas, ¿verdad? Ya los cálculos ya están allí. Como te dije, lo más importante es que tú sepas hacer. Tú sepas cómo organizar a las personas en las, digamos, en las esos resultados. Te he mostrado hoy que no nada más hay que saber interpretar el RR y el OR, sino también la imagen que está aquí, déjame la tomo, este cuadrito de aquí, intervalo de confianza es ver si el intervalo en sus dos extremos contiene el valor nulo, que es el número 1, entonces, pues, los extremos del intervalo genera o sea, lo que está habiendo en esa asociación es un mayor riesgo de presentar un evento. Y si los dos bajo 1, o sea, son menores a 1, lo que confirmas es que la asociación está teniendo un sentido de protección, o sea, hacer actividad física te protege del desenlace que tú estás queriendo evaluar. ¿Ves? Por ahí está la cosa. Bueno, espero que el video que se quedó aquí grabado te sirva para repasar. Repasa esa lectura. Nada más, que, bueno, digamos, esto toma tiempo para irlo asimilando, ¿va? El día de mañana no nos vamos a encontrar. El día de mañana yo me uno a muchas cientos de miles de mujeres que estamos, sino que vivimos bajo una zozobra en las calles, en nuestros lugares de trabajo, en muchas otras condiciones, porque, pues, digamos, las condiciones para las mujeres no están siendo las óptimas. Así que, pues, yo me uno a este reclamo social justo, porque la forma en que las mujeres somos percibidas pueda ir cambiando en la sociedad. Así que mañana no nos vemos para actividades, pero tú tienes algunos recursos si es que tú quieres hacer una revisión de estos materiales para que los tengas allí, y nos saludamos hasta el próximo día lunes, ¿va? Bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo antes de irnos, su conclusión de la clase, su duda o algo así. ¿Todos vamos bien? Bien, bien, muy bien. Pues entonces me dio muchísimo gusto saludarles el día de hoy y les deseo lo mejor para la semana. Y bueno, quienes de ustedes, mujeres, han decidido también participar en esta demanda social, bueno, pues que sepan que pues estamos en esto todas juntas, que yo sé que la universidad es un espacio en donde se sigue experimentando violencia de muchas formas hacia las mujeres, y que todas sepan que pues en mí siempre va a haber alguien que les escuche, que les crea cuando son violentadas y que esté siempre apoyándoles. Y bueno, pues ya, me despido de ustedes, muchachas. Hay alguien me puso algo en el chat, no sé qué era, pero cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Adiós.